Hablar de mis padres me quiebra. Y fue un embarazo donde puso a prueba pero todos mis sentidos, mi cuerpo e inclusive mi fe. Historias de vida, marcas que inspiran. Bienvenidos a Embajadores del Bien. Hey, ¿cómo estás, mi querido embajador del bien? Espero que tengas un día extraordinario. El día de hoy me siento muy contenta y orgullosa de estar acompañada de una mujer extraordinaria que es la ingeniera Andrea Hermosa. Bienvenida, mi querida Andrea, a este maravilloso espacio. Muchísimas gracias, Kelly. Un placer realmente tenerte aquí y espero que disfrutemos de este espacio que en realidad es creado, como tú dices, para embajadores del bien. Ay, no, qué maravilla. Y yo estoy segura que no me he equivocado al invitarte. Y nuevamente muchísimas gracias por permitirnos estar acá en tu espacio que está espectacular. Quiero felicitarte porque créanme, chicos, que tiene unas instalaciones de primera. Mi querida Andrea, ustedes capaz les va a llamar la atención mucho, pero acá es ingeniera. Y aparte también tiene otros títulos y varios, innumerables, podría decirlo, en el área estética. Pero venimos a conocer el lado humano de una marca Beauty Touch, ¿sí? Y a conocer esa historia que la hace única. Mi querida Andrea, cuéntame, ¿quién es Andrea Hermosa? Bueno, ¿quién es Andrea Hermosa? Una mujer apasionada que cree muchísimo en Dios. Y sobre todo que se ha sobrepuesto a muchas pruebas que la vida te pone día a día. Ok, ¿qué es lo que hace especial, Andrea? Que no se da por vencida nunca. Que es muy constante con lo que sueña y no descansa hasta que lo cumple. Si es que pudiera definirte en una sola palabra, ¿cuál sería, Andrea? Pasión. Pasión, ¿por qué? Porque en absolutamente todo lo que hago le pongo mi corazón, mi cariño, mi dedicación. Créete que no hay alguna cosa que yo no haga eternamente apasionada. Inclusive las cosas que no me gustan hacerlas, las hago con pasión. Con entrega. Sí, al 100%. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame, ¿cómo inicia esta historia maravillosa de Andrea Hermosa? Bueno, soy hija de un hogar realmente bendecido. Hablar de mis padres me quiebra. Mis padres son dos seres humanos extraordinarios que creo que les debo muchísimo. Son todo lo que tengo y gracias a ellos soy lo que soy. Mi niñez fue una niñez realmente feliz, donde créete que no hubo lujos, pero hubo demasiado amor. ¿Por qué hablar de tus papás te quiebra? Porque siento que les debo mucho. Les debes mucho. Y no te hablo de cosas materiales, o sea, siento que me falta muchísimo para asemejarme a ellos. Qué lindo. Me gustaría hacerte una pregunta al finalizar justamente con ese tema, pero si hablamos de sentimiento positivo, alegría, amor, que es lo que ellos te han dejado, todos esos valores, ¿crees que al sentirte sensible a hablar de ellos tenga algo que ver con tu vivencia desde tu niñez o adolescencia? No, creo que es más gratitud, o sea, es ese sentimiento de verles tanto, porque tuve un hogar que créete que hoy en día ya casi no se encuentra. Un hogar, como te digo, que no necesitamos de muchas cosas materiales para ser felices. Un hogar donde hasta hoy en día tengo el ejemplo de mi padre que ama con locura a mi madre. Un hombre 100% servicial, que si yo le llamo hoy, a la hora que sea, él puede estar dormido, lo que sea, y nunca te dice no. Y no solamente conmigo, sino con todos. Entonces, Tienes un recuerdo de un papá muy presente y de una mamá sí, también muy o sea, presente. mis padres han estado muy presentes. También mi padre fue una persona muy estricta, que en su momento antes de ser madre tú no entiendes el por qué, pero le agradezco muchísimo. Ay, qué lindo. Mi querida Andrea, ¿cuál es la marca de vida que hace o esa parte medular que ha hecho
ese ser humano que es ahora Andrea Hermosa? Compártenos tu historia. Bueno, mi historia es una historia que a veces puede ser triste o alegre para otras, pero yo siempre me hago una pregunta, digo, si hoy fuera mi último día, ¿vale la pena haber vivido esta historia hasta el día de hoy? Y te digo que sí. Mi historia nace hace 36 años, básicamente. Desde pequeña siempre me apasionó la belleza, me fascinaba. Mi padre es militar, pero también me interesaba o me aficionaba ese legado, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminé el colegio le dije a mi mami, oye, quiero hacerme militar. Y fue como, ¿qué? ¿Estás loca? Eso no, imposible. Okay. Y bueno, entonces la única salida a esto era buscar algo que se acerque a la vida militar. Y ahí viene que me voy a primera fila en la ESPE, porque en ese tiempo cuando yo entré era militarizada, y hice fila en la cola más pequeña. O sea, nunca analicé ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Okay. Y ya estaba matriculada en Ingeniería en Finanzas. Okay. Di los exámenes súper bien, ni siquiera hicimos prepo, nos exoneraron porque sacamos buenas notas y ya directo a primer semestre sin saber ni leer ni escribir nada de finanzas porque yo era físico-matemática. Entonces concluye mi carrera universitaria, yo trabajé desde muy pequeña, desde los 17 años antes de graduarme yo ya estaba trabajando. Siempre quise valerme como que económicamente por mí mismo y ahí es donde recuerdo muchísimo a mi padre me decía, ¿para qué? Si yo te puedo dar todo. Y ahí es cuando más te... Y tú dices, no, o sea, el todo es tal vez no los lujos que yo quiero, ¿no? En ese momento y te empiezas a formar y le agradezco muchísimo a un colegio muy reconocido de acá que con 17 años, siendo menor de edad, se arriesgaron y me contrataron. No. Fue mi primer trabajo y después de eso hay una persona muy maravillosa en mi vida también, que es Elsa Llanes. Fue la persona que me metió en este mundo loco de los seguros en su momento y fue la que me dio esa patadita y me dijo, te dejo estudiar y trabajar. Así que toda mi vida trabajé y estudié. Wow. O sea, saliste como ingeniera en finanzas. Sí, y todo el tiempo, o sea, desde que entré a la universidad ya trabajaba en el mundo de los seguros. Oh, qué maravilloso. Pero, y no sé ustedes, mis queridos embajadores, pero ¿cómo es que nuestra querida Andrea ahora es Pasas de luz. empresaria? Pasas del de salto Beauty al Touch? brinco. Ajá, me dejas... Créete que es súper loco porque esta pasión nace y en un momento de la vida decido estudiar ya una maestría en gestión y técnica del seguro en España. Me gano una beca, de hecho, y yo había postulado para una maestría aquí en la Politécnica Nacional. Pero esa maestría no se abría, o sea, hubo muchas trabas y decido ponerme a estudiar la maestría que tuve en España. Y ahí también ya empieza el tema de que ya tienes más libertad financiera, ya no estás como tan controlada por tus papás, ya te vales por ti sola, ya tienes más de 18 años. Ya en ese entonces tenía como 20, entonces digo, no, voy a estudiar dermatocosmetría, que es lo que a mí me gustaba, sin avisarles a mis papás. O sea, Para sin esto tú ya avisar. estabas casada. No estaba casada. Terminé mi maestría gracias al trabajo de mi padre por ser un militar a carta cabal. Lo mandaron de agregado militar a España un año. Wow. Yo me fui allá. Cambia mucho la percepción de las cosas y te encasillas en algo que en realidad te apasiona. Entonces yo tenía ese pendiente y cada que podía yo avanzaba un poco hacia otro curso y empiezo con lo de dermatocosmetría, que eran 3 años básicamente. Y ya para terminar, al final me faltaban como 6 meses, dejé. Porque ¿Tú no era te lo... sentías completamente llena a pesar de que tenías tu trabajo en finanzas, No. tenías tu ingreso, pero ¿qué Si es lo que me a ti te preguntas hacía? a mí no me gustan las finanzas, o sea, las detesto. Pero como yo entré al mundo asegurador, es un mundo que me apasiona. Si me das a elegir entre la dermatocosmetría y los seguros, realmente es una decisión muy difícil. Porque los seguros me apasionan, me encantan. Entonces yo estaba súper formada, regreso, consigo trabajo después de pasar un periodo por el sector público que no me gusta, regreso al mundo de los seguros
Y me empieza a ir súper bien, o sea, ni siquiera me iba mal, me iba súper bien, ya con el título, una buena posición, un buen roce social. Y por ahí se me cruza el amor. Se me cruza el amor. Perdóname que soy indiscreta. ¿A qué edad fue esto? A los 26. Ok. A los 26 ¿Te años. enamoras? Me enamoro locamente y a los 3 meses me quiero casar. No te juzgo, me pasó lo mismo. Resulta que las cosas se dan súper rápido y a los 5 meses ya estaba embarazada de haberme casado y claro, yo ya había hecho una vida, créete que muy, muy realizada porque ya había viajado a muchos lados, ya tenía 2 maestrías porque en ese transcurso en la Politécnica Nacional ya me aprobaron, también entré. Entonces ya tenía las 2 maestrías, económicamente bien y paz, me llega un embarazo de sorpresa, un choque emocional terrible, terrible, donde no sabes si era el momento preciso o no era el momento preciso, ¿no? Entonces voy con toda la angustia porque lo que menos pensaba es que estaba embarazada, con decirte que me hago hasta una endoscopía, ya estando embarazada sin saber que estaba embarazada, porque asumía que era un problema de gastritis. Y llega el día que me entero, ya, bueno, estoy embarazada, voy al ginecólogo y me dice, tengo que darte la mejor noticia, tienes un embarazo gemelar. No te Y yo creo. o sea, no asimilaba ni que estaba embarazada y peor aún que eran 2. Con razón que morías de hambre, Andrea. Y empieza un embarazo caótico desde antes de enterarme, yo ya me sentía súper mal. Y fue un embarazo donde puso a prueba pero todos mis sentidos, mi cuerpo e inclusive mi fe. ¿Qué pasó? Cuéntame. Al otro día que me entero, ya tenía amenaza de aborto. O sea, aquí viene como que el La proceso parte de tu de vida más fuerte más que fuerte. viviste. Tenía una amenaza de aborto y bueno, efectivamente la semana 14 tengo ya el desprendimiento de los 2 fetos. Dios. Y prácticamente ahora Rafaela, mi hija, se queda colgando de un hilo con el resto del otro feto en el estómago y el doctor yo le digo, bueno, o sea, ¿qué es lo que sí? Y me dice, hay una posibilidad de que podamos continuar con el embarazo, pero requiere de mucho cuidado. Pasé todo ese tiempo en cama, se me volvió una psicosis porque tuve todos los estragos feos que te puedes imaginar. O sea, pasaste desde el Desde que me tercer enteré, mes. no, desde que me enteré prácticamente, porque al otro día que yo me enteré que estaba embarazada empecé a sangrar. Entonces todo el tiempo pasé en cama, yo no supe en realidad lo que era disfrutar de un embarazo y creo que ahora yo dije, quisiera vivir esa experiencia que todo el mundo dice, el embarazo es lindo y todo, no. Tenía cuestas, mi trabajo pausado. Pausaste tu vida completamente. Prácticamente yo no renuncié, tuve un jefe espectacular igual, Juan Esteban, nunca me dijo vete, al contrario me apoyaba, yo lloraba desconsolada, si estoy embarazada, me decía no llores, solo llores, tienes cáncer o algo que te vas a morir, pero eso es una cosa normal, tranquila, me apoyaron muchísimo y claro, al pie mis padres, todo el tiempo cuidándome, llevándome de un lado a otro y créete que en esa etapa mi papi se había jubilado. Y él tenía una percepción de que después de jubilarse iba a dedicarse a sus hijas al 100%, pero él no se imaginó que las 2 hijas se le casaban. Y ya crecí. Y ya crecimos, ya no estábamos, entonces mi papi se vuelca al 100% a llevarme, a traerme a los controles, o sea, mi padre era prácticamente mi esposo en ese tiempo, porque Juan Diego se dedicaba a trabajar, porque la situación en ese entonces no es como ahora, ¿no? Recién empezábamos. ¿Cuál es el momento que recuerdas y en qué mes que como que querías salir corriendo? En el 5.º mes, puedo decirte que hasta mi fe tiembla, porque tengo un sangrado súper fuerte y el doctor me dice ya, o sea, ahorita ya no hay nada que hacer. Yo ya físicamente y emocionalmente no me sentía bien y yo le pido al doctor y le digo, doctor, quiero que interrumpa el embarazo. Ya descansé. Yo ya no puedo más, mi cuerpo ya no me da, mi mente ya no me da, esto ya no avanza. Vivía todo el tiempo poniéndome progesterona para retener el embarazo. Y me dice, no, aquí nos aguantamos, falta poco. Mañana le maduramos los pulmones, con 5 meses. Dios mío.
No pasó mucho, a los 7 meses hice mi baby shower, un viernes, miércoles ya estaba internada. Rafaela empiezo en labor de parto, pero durante el embarazo, esos 7 meses ya tuve 2 episodios de labor de parto igual, o sea que ya se me adelantaba. Y a los 7 meses y medio Rafaela llega en un socavón de emociones sin saber ni cómo y me dice, no, ya vas a dar a luz. Yo le digo, ¿cómo? O sea, no estoy preparada. Me dice, pero hay la posibilidad de que tú des normal, me internan. Dije, bueno, en un minuto cambian las cosas. Yo siento como que un estirón, Rafaela se vira y se ahorca. Y me dice, tenemos 30 minutos para sacarle porque se muere. Tiene ya sufrimiento fetal y... Pero, a ver, me estás hablando de Rafaela y... El embarazo de mi otra pequeña, prácticamente el desprendimiento y la muerte del otro bebé fue a la semana 15, 16, a los 4 meses en el vientre. Y ahí fue un tema caótico porque controlábamos con antibióticos y el cuerpo es tan sabio que tu placenta, la otra, como que reabsorbe el resto Me de... perdí, o sea, en tu semana 15 Pierdo, tú se me muere el otro perdiste. niño. Se me desprende el otro niño. O sea, y ahí es cuando me mencionas que tu fe empieza a... O sea, ya empieza a quebrar porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me está pasando tantas cosas a mí? Probablemente haber hecho algo mal. Ahora me está tomando de sorpresa todo esto, pero créete que a la final tuve que mantenerme fuerte porque de mí dependía una vida. ¿Fue para ti duro el haber perdido una vida o en cierta falta? Sabes que en cierta tenías- forma yo me refugié muchísimo en mi hija, en la que quedaba, porque no lo había perdido todo. Había perdido la mitad de... Oh, Entonces fue como que me voy a agarrar de esto y voy a luchar. Y las palabras de mi ginecólogo en ese entonces fueron tan cruciales porque fácil él podía decirme, sabes que sí, interrumpamos el embarazo cuando yo le pedí, porque justo fue después de la pérdida de la niña que digo que los estragos se incrementaron más. Yo en realidad perdí muchísimo peso en ese entonces, no me alimentaba prácticamente de nada, era puro Gatorade tenías hambre. y medicación. Entonces ahí fue cuando dije no. O sea, me aferro de lo que me queda. Ujú. No puedo soltar, todavía tengo una vida que depende de mí y Rafaela llega a los 7 meses y medio, no llega ni a los 8 meses, súper sana, súper fuerte, no necesitó incubadora, No te... era en realidad un milagro. Sí, de verdad que sí, porque la mayoría necesita sí o sí. Rafaela no necesitó nada y ya eso para mí era muchísimo. Rafaela nace y la vida te cambia, o sea, definitivamente un hijo te cambia la vida. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a Dios cuando pasó esto? Porque eso fue una prueba de decirte, Créeme que hija, sí. estuve aquí todo el tiempo contigo. Hay algo que yo siempre digo en todo momento es que Dios proveerá. Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Es muy... Con todas estas cosas que te cuento, yo aprendí a que uno no puede acelerarse a vivir un día que no llega. Entonces, cuando yo le vi a mi hija, dije, bueno, valió la pena, gracias Dios, porque ahora te pido el nuevo reto. ¿Cómo voy a ser madre? ¿Sentiste miedo de ser No, si le preguntas a mi mami, me acuerdo que después de que salí de la cesárea me habían puesto a la bebé ahí, yo me desperté ya bien y mi mamá me dice, mi hija, es tu hija, cógele. Y yo con el dedo le toco así, le digo, no puedo. ¿Cómo? O sea, porque normalmente cuando tú no eres madre te prestan un niño, tú lo coges y pero tener un niño tan chiquitito, mi hija pesaba 3 libras Ay, no. y medía cerca de 32 centímetros, era un ratón. Oh. Entonces, era tan frágil que yo no sabía ni cómo ni dónde, pero ahí está tu madre, ¿no? La que está al pie, a ver, cógele, amárcale, ponte, te ayudo. Entonces, sí, yo creo que el ser madre y todo en la vida te da miedo, Sí te dio miedo. todo te da miedo. ¿Cuál fue el temor más grande que tenías como que en tu mente o en tu corazón? Perder a mi hija. Perderla. Creo que eso es lo que a mí más me marcó y hoy en día, Hasta el día perder a de mi hoy. hija. Porque tú no sabes qué puede pasar y es algo que a mí me atormentaría un Y montón. que ese es el temor más grande que tenemos las madres, madres. ¿no? Somos temerosas y en alguna parte también de la palabra nos dice, o sea,
somos temerosos y estamos para eso, para estar pidiendo todos los días por ellos y por nuestros hijos. Así es. Ahora, ¿qué le puedes decir a esa Andrea que le hacía así a la bebé con temor? No, ahora estoy preparada para tener unos 5 hijos. Pero sí, ¿qué le porque puedes decir a fue eso? duro, fue retador, porque Rafaela nace y empieza lo más duro. ¿Qué fue? Una niña prematura, enfermiza, vivía en el hospital, o sea, iba de gastroenterólogo, luego iba al alergólogo, iba al neumólogo, o sea, llegué a un punto en el que pasaba 8 horas diarias en el hospital porque se enfermaba de una, salía a otra, o sea, fue muy retador. Y ahí es difícil, Andrea. Yo te entiendo porque saben que soy mamá. Empiezas a perder esa autoestima, esa feminidad, Sí, o sea, de que no tener tiempo de mirarte al espejo, de arreglarte, de irte a hacer las uñas. no. ¿Chocó Pierdes, eso en tu claro, vida? imagínate, yo venía de trabajar en un segmento asegurador que era la parte comercial donde te obligaban sí o sí a estar súper bien, súper regia, donde yo destinaba o invertía mucho de mi tiempo libre en ir a la peluquería, a las uñas, o sea, tantas cosas que uno se hace todavía de soltera. Y aquí era más retador porque ya no tenía ni quien me ayude con ella. Era correr de un lado, correr del otro. ¿Quién te ayudaba con Ay, ¿sabes qué? Mi ángel es mi padre. Desde el día 1 dijo, yo me hago cargo. Ay, Y mi padre nunca nos había cuidado de pequeñas, él no tenía ni idea. Y él se hizo cargo, mi mami en ese entonces todavía trabajaba con mi mami también, pero mi papi era el que la mayor parte del tiempo se quedaba con ella. Y Rafael, una niña súper complicada, no dormía. De las 24 horas te dormía en el día 2 horas. Entonces mi papi se pasaba desde que yo le dejaba hasta que yo llegaba marcado y dice que era terrible. Entonces Rafaela fue bien complicada en su crianza. sé que por más amor que me estás exponiendo que tienes por tu papá, ¿sentiste en algún momento que te hizo falta de niña ese papá y que con esto, con tu hija, llenó ese vacío? ¿Sabes ¿no? que mi papi casi nunca estuvo mucho de niñas porque su trabajo le exigía? Siempre estaba de comisión en el oriente, en otro lado, pero mi mami suplió súper bien ese trabajo. Y mi papi, el momento que estaba con nosotros, era una entrega total. Entonces Mi lo viste papi, completamente no. como abuelito. Sí, fue el abuelito de y creo que mi papi con los 2 nietos que ahora tiene hace todo lo que no hizo con nosotros, ¿no? No los castiga, no los da, o sea, es otro nivel. Pero no, nunca sentí ese vacío de que mi papi no haya estado permanente. ¿Cuál es el propósito, Andrea, de Beauty Touch? ¿Por qué toque de belleza? ¿Por qué Beauty ¿Tiene Touch? algo que ver con Tiene tu que ver historia? mucho con Rafaela. Cuéntame. Mi padre me la cuida hasta el año 2 meses. Yo seguía trabajando en la compañía de seguros y llego un día y le encuentro a mi esposo y a mi papi y dice, ¿saben qué? Hasta hoy les cuido a la niña. Ya no puedo más, está muy grande, es muy inquieta. Te digo que era la tosita. Y te quedas de la nada y dices, bueno, esta hija es mía y es mi responsabilidad. Y Juan Diego me dice, ¿sabes qué? Sí, mejor quédate en la casa, cuida a la niña. Él tenía un consultorio en ese entonces, yo voy a como que a proveer. Y claro, tú dices, perfecto. Al otro día renuncié al otro día, no pensé 2 días, renuncié. Y empiezan los 3 primeros meses bonitos que te quedas en la casa, disfrutas de tu hija, pero durísimo, o sea, ser ama de casa y cuidar una recién nacida era duro. Así que un día me levanto y le digo a mi hija, hasta hoy muñeca, mamá te va a buscar una guardería, ya tienes 1 año y medio. Le pongo en una guardería, lloraba ella, lloraba yo, y yo me le disfrazo a Juan Diego así con mi vestido, o sea, me voy súper presentable al consultorio, le digo, ya, vamos a ser la recepcionista. Dice como que estás muy arreglada para... Pero es que yo necesitaba sentirme ya útil y productiva. Entonces me dice como que no. ¿En qué momento te empezaste a sentir? ¿Llegó algún momento que te viste al espejo y dijiste estoy fea? Fatal, claro, eso fue lo que marcó un antes y un después de mi vida, porque me dedico muchísimo a mi hija y te descuidas. Simplemente te descuidas, no te das ese tiempo de relegar la maternidad a alguien unas horas como para poder dedicarte a ti.
porque sabes que te da el cargo de conciencia, ¿no? Ya le dejé, y ahora. Exacto. ¿Cambió en algo la relación con tu pareja? Muchísimo, muchísimo. Nuestra relación se quiebra. Nos separamos un tiempo. Pone a prueba muchísimas cosas, ¿no? Y básicamente es un día mirarte al espejo y ver que ya no eras tú. Que eras la madre y tal vez la esposa abnegada al 100% de casa, pero tú ya no eras tú. Entonces empieza este proceso y un día empiezo a caer en depresión. Caigo en una depresión severa porque ya no trabajaba en lo que a mí me gustaba. Empiezo este mundo tan loco de la odontología porque mi esposo es odontólogo. Sin saber leer ni escribir, empiezo como que a empaparme para poder solventar o ayudarle. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ser tu recepcionista. Y a la par Rafaela crece en este mundo loco de la odontología y de la belleza, porque el local era tan pequeño que le teníamos bajo el escritorio en un cartoncito acostado. Las condiciones económicas en ese entonces no nos daban como para tener una persona que le cuide o nos ayude en la casa, y si no, criada en el coche, y así que los pacientes que tienen más de 10 años con nosotros la conocen desde la barriga, ¿no? Y te das cuenta que empieza a pasar tan rápido, pero a pesar de que yo trabajaba, no me sentía completa. No te sentías tú. Entonces, un día me compro una máquina que era ya para reducción y todo, y yo era la típica que yo te hago gratis, o sea, ven, hazme algo. Yo sí, yo sé, ven, te hago. ¿Sí? Nos reuníamos con una amiga, fue mi conejillo de indias. Para retomar todo, yo la tenía horas ahí, a ver, te voy a hacer esto, y ahí ya. Envíele saludos, gracias Katy, por ser conejito. Gracias por haber sido mi conejito de indias. Y también aparece Diego, es un cirujano espectacular, que me apoya en ese momento de crisis. Cuando yo me sentía ya perdida y quería retomar, y me dice, ok, yo te enseño. Y él se pone con nosotros, entonces él era como que, a ver, así no, así mejor, yo te ayudo, yo te guío, y dije, no. Y aquí me fui. Ya no voy a regresar a lo mismo. Y un día Juan Diego me dice, pero haz lo que te apasiona. ¿Por qué no vuelves? Y yo, es verdad, tengo que volver. Sí. Busco hacer una rotación en Colombia. Rafaela tenía 2 años y medio y me voy prácticamente un mes. Porque yo necesitaba hacer esta situación. Nos fuimos 3 semanas con mi esposo. Y él fue a hacer su parte odontológica, yo fui a hacer esto, y dije, no, llamo a la universidad nuevamente y les digo, quiero retomar. Me dice, sí, acredita horas, te faltaba poco, y no hay problema, ya falta nada. Gracias a Dios me certifico, de ahí vuelvo, le contacto con Liz Batioja. Liz, le digo, ¿sabes que estoy? Me dice, no hay problema, yo certifico todos tus conocimientos, das un año, no me acuerdo si era un año, 6 meses con nosotros, y te vamos a titular y todo, no hay problema, porque tienes los conocimientos. Lo hice y de ahí fue un tema sin parar. No sé exactamente cuántos cursos, cuántas especialidades ya vengo haciendo, cuánta inversión he hecho. A ver, yo sí lo voy a decir acá, no sé, siempre mis invitadas tienen como que, y lo admiro mucho, dejando modestia aparte, cada una tiene una preparación espectacular. Pero Andrea, por favor, yo sí te voy a pedir que menciones todas las certificaciones que tú tienes. Porque créanme que esta mujer, o sea, me va a faltar tiempo para comentarles toda la preparación que tienen. Créete que parte de ser responsable es estar preparándote constantemente. Terminé mi ingeniería en finanzas, hice mi máster en gestión del seguro, terminé mi maestría en gestión de talento humano, que estas 3 cosas prácticamente se ven aisladas ahora, la dermatocosmetría, pero créete que les doy gracias. Ha sido el pilar fundamental para hoy mantener y sostener administrativamente mi negocio, manejar el personal. Increíble, o sea, parece que no, pero sí doy gracias a haber estudiado eso también antes de, porque la carencia a veces de la parte médica es la parte administrativa. Sí. Entonces ese ha sido uno de los puntales que sustentó tanto a mi esposo como el mío. De ahí hice dermatocosmetría, hago cosmetología nuevamente. De ahí me especializo en Colombia en un enfoque dermatocosmiatro clínico de todo lo que son procedimientos invasivos, quirúrgicos.
De ahí terminé hace poco también una certificación en tricología capilar. Terminé dermatología estética ahorita ya en Perú y ahorita estoy en España haciendo otra vez dermatología estética. Nuevamente. Bueno, y aquí va a pedir Así un que, aplauso ahí vamos. para que se den cuenta y eso, créeme Andrea, que a mí me pone a temblar, pero del orgullo, porque así como hay hombres espectaculares, acá tenemos el ejemplo que es una mujer extraordinaria, que demuestra que cuando uno quiere, Tú puedes. Mira que es difícil a veces, uno dice que los hijos no son una limitante, la limitante es la que tú te pones en tu cabeza. Juan Diego tiene un segmento de pacientes oncológicas y me acuerdo que ahí marca otro inicio en una etapa mía, que doy un vuelco también en la parte de dermatología porque resulta que hay un evento caótico en mi vida donde caigo en depresión, una traición y busco la manera de huir. Y decido ir a México sin saber a qué me iba a México. Uy. Y empiezo a hacer micropigmentación médica. Wow. En FI Academy me certifiqué, tengo 5 licencias a nivel internacional de FI Academy en micropigmentación, en microneedling, que son tratamientos de faciales y corporales. Y viene una certificación muy valiosa para mí, que es la remoción FI Removal, porque a veces marcamos nuestro cuerpo con cosas que no queremos y queremos quitar y no sabíamos cómo. Y yo digo, necesito aprender a remover. Necesito darle otra oportunidad a la piel como le das a la vida. Qué lindo, qué maravilloso e interesante. Sí, entonces también me meto en FI Academy, me meto mucho al mundo de la micropigmentación, el tema de aureolas, de scalp, de labios, de ojos, de cejas. Y ha sido una inversión no solamente de dinero, ha sido una inversión de tiempo, de sacrificio con tu familia, porque durante todo ese tiempo, nada de lo que yo me he formado acá, la mayoría de las licenciaturas los he hecho aquí en Ecuador. México, que fue mi casa prácticamente por muchísimo tiempo para certificarme y licenciarme, España, Perú. Entonces han sido viajes constantes donde el apoyo fundamental en los viajes han sido mis padres y mi esposo. Porque si mi esposo tampoco lo lograría y ha sido la persona tan firme que me ha dicho, ya, te metiste, acaba, anda. Culmina. Y nunca me he limitado ni me cortó las alas. Porque yo soy de la que le digo, oye, ¿sabes qué? Mañana voy a Cartagena porque voy a un congreso. Y él, bueno, ¿cuándo vuelves? Porque es que no le puede cortar las alas a tremenda mujer, no, porque no dejarías de ser tú y quiero felicitarte por eso. Mi querida Andrea, ¿qué le puedes decir a esa mujer que te está mirando? Y ese mensaje sí quisiera que le des a ella o a él. ¿Qué le puede decir a una mujer que está pasando por un embarazo riesgoso o la muerte de algún hijo o hija, que esté pasando por una traición, cuando esté sintiendo que el mundo se le está yendo abajo? ¿Qué le dice Andrea hermosa al mundo? Mira, no creo que solo a una mujer, inclusive a los hombres. Hay momentos en tu vida que sientes que lo has perdido todo. Cuando lo tenías el día anterior, absolutamente todo, y el otro día te das cuenta que todo lo que construiste o trabajaste se acabó, pero lo último que se pierde, aunque suene trillado, es la fe, y te pueden arrebatar en la vida todo, menos lo que tienes aquí y lo que tienes acá. Lo que esté en tu cabeza y lo que esté en tu corazón, en realidad nadie te lo quita. Y por eso nació Beauty Touch, porque cuando sentí que lo había perdido todo, la primera mujer que se reconstruyó en Beauty Touch fui yo. Cada paciente o cada alma que me permiten tocar es un alma que puedo darle la estrategia de sanar. ¿Y por qué es Beauty Touch? Porque simplemente es un toque. A veces creemos que somos tan malas porque nos latigamos al espejo, ¿no? Te ves que estás chueca, te ves que estás gordita, te ves que estás flaca, te falta por aquí, y en realidad ante los ojos del resto estás perfecta. Quizás necesitas modificar solo algo, porque a veces el solo mero hecho de cepillarte el cabello, tu autoestima sube un montón. Entonces son toques.
Y créete que el enfoque integral aquí de Beauty Touch no ha sido hacer tratamientos generalizados, sino son 100% personalizados, donde no trabajamos solamente tu piel o tu cuerpo. Trabajamos también tu alma, porque de cómo tú te sientes, te ves. Ay, Definitivamente. Tuve la oportunidad de hacer en Estados Unidos en la ICF Coaching. Me ayudó muchísimo porque fue una de las herramientas que me ha ayudado también a poder ayudarles a las personas que llegan acá. Y yo creo que de tantas mujeres que hemos topado, ninguna son mis pacientes. Todas son mis amigas. Son personas súper especiales que han hecho de este lugar especial. No he necesitado de mucha publicidad, porque mi mejor publicidad son ellas, son sus testimonios. Y más que eso, como te digo, es topar vidas, porque a veces ellas piensan que yo les sano, cuando son ellas las que me sanan a mí. Es una terapia mutua de trabajar con mujeres y es darles ese plus de que entiendan que nada está perdido, que los sueños en realidad se cumplen. Así es. Pero cuando trabajas durísimos con ellos, cuando empiezas a dar ese primer paso, cuando empiezas das, a y accionar. sabes más cuando tienes a Dios y paz en tu corazón. Así es. Tú puedes tener todos los recursos económicos, materiales, pero si tu corazón no está en paz y no tienes esa fuente espiritual que te motive a seguir, no logras nada. Definitivamente no lo logras. Ay, qué lindo, maravilloso, Andrea, porque, y muchísimas gracias porque me ha ayudado a dar ese mensaje final que pienso es la cereza del pastel y el que debe ser protagonista de este espacio. Yo te quiero agradecer, sí, por la generosidad de brindarnos tu historia. Estoy segura que a todas ustedes les sumó, sí, les aportó. Y sobre todo tener claro que existen testimonios vivos, ¿sí? Y que tenemos la responsabilidad social de compartir, ¿sí? No de quedarnos calladas, porque en realidad es ir sembrando amor para cosechar un mundo mejor. Andrea, muchísimas gracias. Para culminar, me encantaría que les puedas comentar dónde te pueden encontrar físicamente en tus instalaciones. Bueno, Kelly, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer tenerles aquí, que me hayan abierto esta puerta, porque sí hay que saber quién está detrás de un nombre. Sí. Nosotros tenemos 2 locales. El primero está ubicado aquí en Sangolquí, que es nuestra matriz, aquí en la García Moreno y Pasaje Daule, a pocas cuadras del monumento a Rumiñahui, donde realizamos toda la parte que es de tratamientos. Y tenemos otro local también alterno, que es en Conocoto, donde está mi academia, porque tenemos un centro ya de formación para todas mis alumnas que estén en Conocoto, en la Lola Quintana y Oriente. Súper, y que bueno, les vamos a estar dando noticias porque vamos a empezar a representar e impulsar esta marca maravillosa que estoy segura que les va a encantar. Como ustedes saben, a toda esta comunidad maravillosa de embajadores del bien tienen beneficios exclusivos por compartir y consumir contenido que realmente aporta a ese corazoncito, a esa mente y ese espíritu. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Así que hasta una próxima ocasión. Chao.